Este es el podcast de Pipe Club. Fumamos pipa, somos peleadores y nos gusta hablar. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola Javi. Hola Javi. Hola Belén. Hola Sofi, ¿cómo va? Tenemos a Sofi. Sí, mi nombre es Sofía González Calvo. Después Regina es como mi, qué sé yo, alter ego, no sé cómo decirle. Claro. Me repasa cuando agendo gente y pongo el nombre y qué es lo que hacen. Y después Claro. olvídate del apellido, porque estoy agendando gente todo el tiempo. Hay gente que me dice Regina, de hecho, o sea, y que nunca se aprendieron mi nombre. Entonces es como Regina tal cosa, y yo le respondo igual, ¿viste? Como que ya está, es una personalidad más mía. Claro, Sí. es como cuando vos que sos profesora, ¿no? Vos sos profe, como que no Yo soy tenés profe de nombre. historia, Sí. claro. Te Sí, ven sí. los alumnos afuera de la clase, fuera del colegio y sos profe. Como que no Sí, tenés sí. nombre, no tenés vida, nada. No tengo identidad propia. Ahora Che, yo mi profe, dije profe, siempre les lo llamé por el nombre. Nunca les dije profe. depende. A mí me dicen depende. profe. Sí, depende el año también. Claro, Claro. los más grandes sí te dicen por el nombre. Sí, los más, ponele, yo tengo primer año, que están saliendo de la primaria, ponele, y me dicen seño. Y es como tipo, chicos, no, basta, eso era el año pasado. Ahora Claro. soy profe, se acabó la primaria. Pero sí, perdés un poco, salvo en algunas escuelas que trabajo que son muy chicas y me conocen, en general soy la profe de historia, listo, ¿viste? No, Claro. identidad propia. Sí, sí, Che, sí. Sofi, contá un poco, a nosotros te contactamos porque Belu, que es usuaria de Instagram, te sigue y Sí, estaba sí. muy copada con lo que estabas haciendo en Instagram. Y bueno, me Habla. comentó, nos pusimos en contacto hace más o menos un año que estamos tratando de que coordinen el tiempo de los tres para poder grabar esto. Estamos ahí luchando. Estamos Por ahí fin se pudo. luchando. Mal. Contanos un poquito esto. Ya contaste que sos profesora de historia, pero contanos un poquito lo de Instagram. Que nada, cómo surgió y cuál es el objetivo. Mira, mi Instagram, como tantas páginas, surgió durante la pandemia, el primer año. Clásico. A ver, que sí, fue el surgimiento de un montón de emprendimientos, porque la verdad es que yo, bueno, como todos, estábamos encerrados en casa. Yo no tenía mucho trabajo porque justo había tenido una entrevista laboral el viernes anterior a la suspensión de clases, o sea que todo se cayó, no me contrataron, entonces tenía un solo colegio donde la verdad me demandaban muy poco. Toda la semana yo estaba mirando el techo. Claro. Y bueno, no necesito tener cosas para hacer. Soy una persona bastante sedentaria, pero necesito tener algo, porque si no, viste, es como que ya la tercera semana que estás mirando el techo ya empezás a volverte loco. Un poco loco, sí, tal cual. Sí, ya empezás, viste, demasiado pensamiento. Claro. Entonces, empecé a publicar en mi Instagram personal algunas reflexiones o, qué sé yo, un día analizaba una película, otro día analizaba un estilo artístico, era como lo que me salía. Claro. Y esas columnas que nada más las veían mis amigos, porque no era nada público, les puse como nombre Estoy al cohete. O sea, no es muy elegante, pero la realidad del momento. Entonces, en un momento, esto estaríamos más o menos para junio, el 4 de junio, yo ya tenía pensado hace semanas largar la página, pero no me atreví a empezar, porque a mí me cuesta mucho exponerme Claro. al público. A mí los vivos y los videos me cuestan un montón hacerlos. Pero bueno, ese día en mi casa tuvimos un incendio importante, fue bastante feo, porque bueno, ese día el emprendimiento de mi papá, que le había llevado 10 años, mi papá es productor avícola, Mirá. se destruyó un montón de máquinas, fue un día muy feo, y a la noche cuando terminamos y mi familia, digamos, se reunió,
nos sentíamos tan mal que yo dije, bueno, algo bueno tiene que salir de este día. Porque este día fue tan feo que algo bueno tiene que salir. Entonces este día hice el primer posteo. Publiqué el primer posteo en la página. De todos los días, qué loco, ¿no? Justo ese. Claro. El 4 de junio, sí, este año voy a cumplir 2 años de página y decidí largarlo esa noche. El primer posteo que fue el logo, que lo saqué de Pinterest, o sea, ya tenía logo, saqué una R de Pinterest y ahí decidí el nombre, que ya lo venía, rumiando, y lo largué, sin saber muy bien, no sabía muy bien qué quería hacer, es como que me tiré a la pileta, dije. Claro. Y bueno, fue creciendo, de a poco fue creciendo y obviamente el año pasado, como volvimos a la presencialidad con las clases, no pude postear lo mismo que había posteado en el 2020. En el 2020 te posteaba hasta 6 veces por semana, pero bueno, estaba mirando el techo. A partir del año pasado tuve que reducir un montón y bueno, todas las complicaciones familiares que hubo, es como que la página medio que la tuve descuidada, pero la idea este año es, digamos, mantenerla a flote, o sea, publicando lo que se pueda. Más o menos esa es la historia de mi página por ahora. Perfecto. Che, qué loco. Hay mucha gente que arrancó con esto de... Bueno, nosotros también. El podcast. ¿Cómo? Sí, en cuarentena arrancamos también. Nosotros arrancamos en cuarentena porque con mi hermano estábamos también, yo más al pedo que él, y yo estaba como un poco enojado con todo lo que estaba pasando, a mí no me gustaba. Sí, y lógico. Entonces tenía ganas de volcar un poco mi ira hacia el podcast, hacia algo hablado y contarlo. Pero hay mucha gente, es muy gracioso, hay mucha gente que aprovechó la cuarentena para hacer algo propio. Sí, totalmente. A ver, el podcast ahora lo haces, bueno, vi que haces como reviews de películas, de historia. ¿Qué ves vos? Porque historia siempre fue la materia un poco aburrida, salvo que fuera... Sí. Sorry, ¿no? Yo puedo dar más de historia, pero en general, a mí me encanta, Pero en general a los chicos les resulta como medio aburrida. Y yo un poco les concedo a los chicos esto, que la historia nosotros nos la dan, tipo, aprendete nombres, aprendete fechas y tal cual. Y eso es lo menos digamos, si vos querés que alguien odie la historia, me parece una muy buena forma haciendo así, porque no... lo mejor de la historia es contar una historia, ¿no? O sea, no solo contar hechos históricos, sino poder contar una historia, la historia nuestra, ¿no? De dónde venimos, todo por lo que ha atravesado la civilización hasta ahora. Es fascinante, me parece increíble, pero tenés que ser medio curioso. Si no, en general en los colegios está mal dado. No sé si vos coincidís o si te acabo de matar, porque vos por ahí das mucho eso. No, al contrario, mira, coincido con vos. Yo tuve 2 profesores de historia en la secundaria. El primero era, como vos decís, pura fecha, memorización, o sea, lo que nosotros decimos historia fáctica. Es todo, aprenderte los efemérides, fechas, todo de memoria. Y repetir como un loro y listo, salís del examen, mente en blanco, no te acuerdas nada. Claro. Y después, en 9º grado, o sea, lo que sería 3º ahora, cambiamos de profesora y la profesora que vino era fascinante, te contaba la anécdota de no sé qué, o sea, te recreaba la época. Claro. Y ahí fue cuando me enamoré de la historia y yo siempre evité eso con mis alumnos, porque ese es el método viejo, y te digo, incluso hasta el día de hoy varios profesores lo hacen, de enseñar la historia como puras fechas y hechos, y que los alumnos se aprenden de memoria un montón de información que no saben cómo relacionarla, no comprenden bien la época, y eso no, o sea, la historia es una materia que si está bien dada puede ser fascinante, pero también es una materia que si te la dan mal te matan todo el interés histórico, o sea, es muy difícil. De hecho, te digo, a mí mucha gente me escribe por Instagram diciéndome que nunca les había gustado la historia hasta que leyeron mis posteos, que pensaban que no les gustaba la historia. Está bien, no me quiero mandar la parte, pero te quiero decir, es mucho la perspectiva
profesor. Según Claro. cómo el profesor care y lo dé, puede ser, claro, pasión o odio, directamente. Che, y en la facu, ¿cómo, vos en qué facultad estudiaste? Yo en la UCA, en la Católica. ¿Y cómo te fue? O sea, en la facu te encontraste un poco más de lo que te gustaba o también más o menos medio el mismo estilo? No, a mí la facultad me fascinó. Obviamente tenés profesores de todo tipo. Lo que más me mató fue tener historia medieval con un marxista. Eso No, en la UCA, tipo, es toda una contradicción. totalmente, o sea, jamás me lo hubiera imaginado. Porque después tuve profesores medio marxistas, pero eran mentes brillantes, ¿entendés? Entonces como que vos pasabas por alto ciertas cosas porque tenía un profesor que después murió que era una brillante, un tipo realmente inteligente. Pero justo en la historia medieval era un marxista asqueroso, encima hacía chistes verdes en clase, o sea, lo peor que te podía tocar, y para mí fue una gran desilusión esa materia. Pero el resto de las materias, te digo, me gustaron mucho porque los profesores eran excelentes y sí, siempre tenés alguna materia que la siguen dando al viejo estilo y Claro. entonces era un aburrimiento. Imagínate que cursábamos desde las 8 menos cuarto, a veces hasta las 2 de la tarde, con mini recreos en el medio, escuchando gente que usaba, viste, hojas amarillas que las habrían escrito, no sé, en la época de Matusalén, que ya las hojas, viste, los apuntes se desgranaban en la mesa y decías, Dios mío, señor, no sé, imprima, compres una computadora, lo que sea. Pero sí, Mirá que- A mí Yo te digo me... Sí. Colegio, Javier, deja de interrumpir. no, Dale. sí, hay que hablar. En el colegio me pasó, sí, tenemos un problema con Javi que siempre interrumpe. Obviamente, esto lo voy a editar. Sí, Claro, editalo, por saca- supuesto. No hay más. A mí en el colegio me pasó de las tres formas, de unas formas parecidas a las tuyas también. Ponele, los primeros años de historia me tocaron profesoras que daban fechas, y a mí que siempre me encantó la historia, me la llevaba a diciembre. Siempre que me llevé una materia en diciembre, me llevé historia. Y en la secundaria, ya en lo que sería segundo polimodal, Sí. me tocó un profesor que contaba muy bien la historia, muy bien, pero era otro zurdo, un zurdo era, que bueno, así nos enseñaba lo que quería, ¿no? Pero el tipo contaba muy bien la historia, y bueno, y ahí de vuelta, viste, una bronca, pues nos enseñó, aparte justo historia argentina del siglo XX. Ay, Dios. Che, Bien, todo, algo pero- muy, y también muy me en la las- línea de lo que vos contás, Sofía, de un poco del interés, de que te lo cuenten bien. Yo lo veo en YouTube, ponele. Bueno, en Instagram también, pero yo soy más usuario de YouTube. En YouTube hay canales de historia que están espectaculares y que tienen millones de vistas cada video. Sí. Y entonces es como que hay un interés. Está muy bueno. Yo sigo unos ingleses que se llaman History March, creo que es uno, y el otro es... Bueno, no me acuerdo, pero te hacen todo con... Son más que nada orientados a guerras históricas, qué sé yo, de todo un poco, pero más que nada orientado a lo bélico. Pero es re interesante porque los tipos hacen como todo un seguimiento. Yo terminé de ubicar civilizaciones históricas que parece haber estudiado, pero nunca se me ocurrió que habían estado juntas en el mismo tiempo. Claro, ¿Entendés? claro. Eso de que vos decís, pasa. vive todo desconectado. Sí, sí, que eran los fenicios, los egipcios, y nunca te das cuenta que vivieron en la misma época. O sea, parece Que que viven en la fuera misma- todo una línea Claro. de tiempo donde nadie habló con nadie. O algo que me voló mal la cabeza es que después de Alejandro Magno, cuando se separaron todos los reinos, todos los sátrapas, ¿será? Sí. En distintos reinos griegos, Sí, sí, sí. gobernados por griegos, y después ver cómo eso estaba conectado con cuando Roma lo fue conquistando. O sea, por ejemplo, no sé, la típica de el Egipto
de Cleopatra. Cleopatra era una gobernante de la élite griega que estaba gobernando Egipto hacía un par de cientos de años. Y cuando decís, yo nunca supe eso, ¿me entendés? Como es muy loco, es muy loco. Sí, sí. La helenización del mundo antiguo previo a la conquista de Roma es fascinante, fascinante. Sí, en YouTube está viendo una movida importante de videos de historia. Lo que pasa es que hay muchísimo material en inglés y también hay mucho material, hay historiadores españoles que están haciendo muy buenos videos. Yo creo que necesitamos algo así en Argentina. Claro. En Argentina las visiones, las posturas oficiales son Felipe Piña, Pancho Donel. A ver, Felipe Piña tiene una manera de contar la historia que a mí me entretiene, pero no lo puedo leer porque comete toda clase de pecados que puede cometer un historiador, lo comete. Claro. Y impone mucho su visión sobre la historia, y ahí la verdad es que llega mucha gente, porque la verdad que su manera de contar es entretenida, pero les enseña la historia de cualquier manera. Entonces, no sé, para mí tiene que haber una renovación, pero es verdad que hay muchísimos videos, yo también sigo ingleses, españoles, y hacen unos videos espectaculares de historia, que vos te vuela la cabeza. Claro. Hay un par, después cuando terminemos de grabar te voy a pasar. Hay unos argentinos que tienen unos videos en YouTube con animación y todo, que por lo que vi, no vi muchos, pero por lo que vi, bastante poco de esta corriente así ideológica de izquierda, digamos, revisionista. Claro. Bastante fieles, si querés, en algún sentido, o con otra visión que por lo menos no es la ortodoxia predominante, ¿no? De revisionismo, qué sé yo. Sí, pásamelo, me interesa. Después yo les puedo compartir los que yo sigo, que son algunos españoles, así que son muy accesibles. Eso más de historia europea, a mí porque me gusta más la historia europea que la argentina, pero claro. Sí, hay que buscar. Che, bueno, hicimos un preámbulo largo, estaba bueno igual, está bueno conversar un poquito de qué sé yo, un poco de todas estas cosas. El tema de hoy que habíamos pensado era Chesterton y su contexto histórico. Cuando te contacté te dije, mira, a nosotros nos gusta mucho Chesterton, vos que haces historia, ¿cómo te ves hablando de Europa, fines del siglo XIX, principio del siglo XX? Y me dijiste, sí, dale, metámosle, no lo conozco tanto Chesterton, pero bueno, me tomaste el desafío. Así que, ¿por dónde te gustaría arrancar? O sea, acá te seguimos a vos. Yo por ahí te voy a ir haciendo preguntas. Bueno, a ver, mira, yo lo que hoy estuve haciendo un punteo, porque como decís vos, Javi, Chesterton es un autor que me fascina, pero a la vez me cuesta un montón. Eso te lo dije cuando hablamos por teléfono, porque es como que yo siento que cuando lo leo, se me vuela la cabeza, porque es un genio, pero me cuesta mucho seguirlo a él, por su estilo de escritura más que nada. Entonces yo me vuelco más en las notas periodísticas que él hace, más que en su libro quizás más, no sé, ortodoxia, las novelas y eso. Claro. Entonces, yo estuve leyendo, hojeando un libro que se llama Chesterton, el apóstol del sentido común, que creo que Fabi vos lo habías leído o lo conocías, era de Dale Ahlquist o algo así se dice. Dale Ahlquist es el director de la Sociedad Americana de Chesterton, que es la sociedad de Chesterton más grande del mundo. De hecho, ellos se cambiaron el nombre, no son más la Sociedad Americana de Chesterton, sino que son la Sociedad de Chesterton, porque son tan grandes que tienen socios de gente asociada de todo el mundo, tienen colegios, tienen de todo. Sí, es increíble. Y medio todo basado en Chesterton. O sea, Chesterton no escribió cómo dar clase, pero bueno, basado un poco en el espíritu de él, han armado sociedades, dan charlas, tienen escuelas, está buenísimo. Mirá, no los conocía, la verdad es que te digo, para mí esto es un mundo nuevo. Claro. En casa, mi papá, mi hermana son fanáticos de Chesterton, pero a mí me costó engancharme. Mi hermana me daba los libros, Diste Hombre Vida y eso, me encantó, pero es como que te digo, el estilo me cuesta de él. Pero bueno, leyendo frases y esas cosas, la verdad que me parece un hombre fascinante, y yo
lo encaré desde mi lugar, quizás que estoy más firme, que es un poco la visión, el contexto histórico de cuando nace y vive Chesterton, porque ahí es donde Claro. piso más firme. Miren, yo más o menos hice un punteo histórico, cualquier cosa ustedes me frenan porque a veces me entusiasmo hablando y podemos estar acá 3 horas, pero Vos métele. yo le meto, bueno. Averiguando la fecha de nacimiento y de la muerte de Chesterton, que es entre 1874 y 1936, me di cuenta que Chesterton vivió más o menos la mitad de su vida cada siglo, más o menos. Entonces, Claro, lo interesante es que él es un hombre tanto del siglo XIX como del siglo XX, y que claro. justamente critica errores del siglo XIX y critica errores del siglo XX, y es más, un poco lo que hablábamos con vos, Javi, por teléfono, es como un profeta, es realmente un profeta de lo que va a ser el mundo contemporáneo nuestro, el mundo moderno, la posmodernidad, si querés. Claro. Entonces, un poco me puse a pensar qué mundo existía en ese momento, final del siglo XIX, porque Chesterton justo le toca vivir la Inglaterra, digamos, victoriosa, de la reina Victoria, pero la Inglaterra imperialista, o sea, como el momento culmen. La que gobernaba las olas del mundo, ¿no? Sí, es que Britania tenía sí, como decís, Belu, la flota naval más grande, el dominio de los mares, eso también a base de piratear y robar cosas como Gibraltar, después las Malvinas, o sea, hay que ser honestos. Sí. Tenían puntos estratégicos tomados y el Imperio Británico en ese momento dominaba 1/5 de la población mundial. O sea, pensando que esta es una isla de 2x2 que domina 1/5 de la población mundial, es un dato importante. Interesante, o sea, ¿no? Sí, se la creían y bueno, tenían con qué creérsela también. claro. Pero a su vez que es una época muy gloriosa, también es una época sumamente vacía. Yo creo que Chesterton, al ser, digamos, el apóstol del sentido común, se va a dar cuenta de esta hipocresía entre lo que Inglaterra pretende mostrar y lo que realmente es. Porque a él le toca nacer y criarse en el siglo XIX, en un contexto donde Inglaterra está en la segunda revolución industrial, que es la revolución de la electricidad, digamos, el gran avance tecnológico en un mundo donde el hombre se cree imparable, donde el hombre apuesta al progreso como la felicidad en la tierra. Claro. Y yo creo que este es el signo, digamos, que podemos decir de este progreso es el Titanic, el gran transatlántico. El Titanic. El Titanic, claro, que se va a hundir en el año 1912. Claro. Pero el Titanic era el transatlántico más grande que se había construido hasta el momento, y era una obra de ingeniería, de lujo, de todo lo que te puedas imaginar, lo mejor de lo mejor, y en 5 días por un iceberg se hundió. O sea, fue una de las tragedias más grandes de la historia marítima, porque también los hombres que lo habían construido, de hecho habían dicho, ni Dios lo puede hundir, como diciendo, esto es el extremo de la tecnología a la cual hemos llegado, y esto nos va a traer la felicidad. Y bueno, justamente el hundimiento del Titanic por una imprudencia, por ir por hora en el Mar del Norte, que está lleno de hielo, de témpanos y de iceberg y todo eso, se comieron un garrón y se terminó hundiendo y murieron miles de personas. Escúchame, esto que entra un poco en esto que vos decís, esto que vos planteás, ¿no? De la época vacía. En el contexto europeo, a ver, ¿cómo lo podemos ubicar a Inglaterra? Porque en Francia ya ocurrió la Revolución Francesa, hay una descristianización y una secularización importante en proceso, ¿no? En todo Occidente. ¿Cuál es la situación de Inglaterra? O sea, ideológicamente, ¿no? Están con este positivismo, ¿no? Ideológicamente, esto que vos describís es el positivismo material, del progreso infinito. Exactamente, es la época del positivismo. Que se la pega de frente con la Primera Guerra y ahí se corta. Pero previo a eso, venimos de éxitos materiales y humanos bastante impresionantes, ¿no? O sea, eso hay que decirlo. Todos los avances.
esta Inglaterra que domina todo el mundo es porque su avance tecnológico le saca varias cabezas al resto del mundo. Entonces, hay un Sí, correlato totalmente. real, ¿no? Algo de verdad tiene. O sea, está sentado Sí. sobre algo real que está sucediendo. Sí, por eso te digo que Inglaterra se sentía orgullosa y tenía con qué, porque realmente iba a la cabeza de la industrialización, dominaba el mundo, si querés. Estados Unidos estaba creciendo, pero todavía no había logrado ese poder que tiene después. Claro. Lo que yo te digo, esta hipocresía, dos caras, es que mientras Inglaterra va creciendo y llevándose el mundo puesto por delante, todo, digamos, Europa también se está descristianizando, está entrando en el proceso, como decís vos, del laicismo, luchando también contra estas corrientes, porque en Francia están luchando para que el Estado no sea laico, lo mismo en España, en diferentes países, pero Inglaterra está muy apegado a la religión suya, al anglicanismo, y eso es lo que justamente es como su perdición, si querés, porque Claro. políticamente, tecnológicamente va adelante de todo, pero su misma religión es lo que la hace no avanzar como podría haber sido el Imperio Español, ponele, un imperio católico, porque ellos están aferrados al anglicanismo, es una religión muy vacía, es pura apariencia. Entonces, justo en esta época que Chesterton se cría, estamos hablando de la sociedad victoriana, todo el mundo está basado en lo que pretende parecer, pero no en lo que realmente es. Es Claro. una sociedad muy vacía. Entonces Inglaterra te muestra, la cáscara, digamos, de Inglaterra es como la Inglaterra grandiosa, pero vos escarbás un poco y detrás de eso está el puritanismo victoriano, esa falta de espiritualidad, real espiritualidad, que hace que los ingleses se vuelquen en el orientalismo, en el espiritismo, porque como ellos dominaban partes de Asia, Sí. estaban embobados con todo lo oriental y empezaban a invocar, ¿viste? Estaba de moda también invocar a los espíritus, ¿viste? Es muy loco eso, porque en un momento histórico donde una potencia cristiana, después, o sea, la otra potencia cristiana fuera de España, o sea, España está en declive en este momento, que termina como realmente de dominar a Asia, ¿no? Porque Medio Oriente, esta es una época donde los musulmanes, los países musulmanes no existen. O sea, a nivel poder queda el Imperio Otomano, pero es un chiste, el Imperio Otomano. Y después en el resto del mundo no hay nadie que los pueda rivalizar. De hecho, India cae a manos de Inglaterra muy fácil, China cae a manos de Inglaterra muy fácil. Es una época donde si ellos hubieran tenido sus raíces cristianas bien firmes, podrían haber hecho mucho bien evangelizando. Algo se hizo. Totalmente. Pero sí. Pero es muy loco esto que vos decís, porque Chesterton lo critica mucho, el tema de traer, él lo critica como que la gente está loca con las nuevas religiones orientales, solo por el hecho de que son orientales, ¿viste? Por el hecho de lo nuevo, sí, ¿no? Sí. Olvidándose que el cristianismo es una... claro, él dice, olvidándose que el cristianismo es una vieja religión oriental, como diciendo, si estás con ganas de... digamos, no deseches el cristianismo porque es occidental. No es occidental. O sea, si estás con la pavada de la moda, te vas a ir por este lado, no seas hipócrita, porque el cristianismo también es oriental. Y esto mismo, de que la gente se traía cosas, o sea, si bien ellos son como conquistadores materiales de todos estos países, espiritualmente ellos son dominados, porque se están trayendo un montón de... espiritualmente están vacíos, están buscando algo, y se traen un montón de cosas orientales de la India, más que nada de la India, ¿no? Sí, la India les fascinaba, sí, les encantaba. Eso es lo raro que vos decís, Javi, que Inglaterra le llevaba su tecnología, por ejemplo, imaginemos el caso de la India, que para los ingleses era la perla del Imperio Británico. La India, viste que es un país, incluso hasta el día de hoy, que está dividido en muchas religiones, muchas etnias que se odian entre ellas, se matan, bueno, un desastre. Los ingleses llevaron los trenes, pusieron como un orden, si querés, político, ordenaron la situación, contuvieron. El problema no es tanto eso, porque en la parte
política fue un gran avance para la India que los conquistaron los ingleses. El problema es que al no tener una religión, una fe sólida, cuando los ingleses se retiran de toda la descolonización, incluido la India, eso, el desastre que se arma ahí, porque las bases no estaban. Es que, dentro de todo, los españoles cuando se tuvieron que retirar, está bien, sí, fueron guerras terribles, pero quedó la esencia cristiana y se conserva hasta el día de hoy, si bien se va perdiendo cada vez más, pero allá quedó destruido porque no tenían esencia, era pura apariencia, si querés, como mostró Pasa que en una idea algún de sentido, claro, en algún sentido los españoles cuando conquistaron. ¿En qué sentido? Ellos culturalmente hicieron la conquista también, ¿no? Claro. Inglaterra en algún sentido sí, pero más superficial, porque vos ves ex colonias inglesas y no adoptaron digamos, claro, Inglaterra no les dejó un orden, cierto orden material, económico, qué sé yo, pero lo que vos decís, filosóficamente y espiritualmente, y mucho menos que Claro. por ejemplo, no sé, se me ocurren las Filipinas respecto de los españoles, ¿no? Los españoles realmente a las Filipinas las transformaron, ¿no? Como no sé si... Y fue también una... No, válido también, ¿no? No solamente territorial, sino que iba de la mano con la fe. Claro, porque en realidad la cultura, digamos, la naciente de la cultura es la religión. O sea, la cultura está río abajo de la religión y la política está río abajo de la cultura. Entonces, en definitiva, todo parte de la religión. Y los ingleses estaban conquistando a nivel cultura y político, pero claro, pero le estaba faltando el río arriba, ¿no? Claro, le faltaba lo más, si querés, importante, porque pensá que los ingleses no se mezclaban con las tribus locales. Claro. No tenían esta idea como tuvieron los españoles del mestizaje y la fusión, si querés, de culturas, de civilizaciones. Los ingleses, al contrario, ellos llevaban a sus propios ciudadanos. En general, estos ciudadanos ingleses vivían en barrios aparte, no se mezclaban con la gente. Y el mestizaje estaba prohibido, o sea, legalmente un blanco y un negro no podían casarse, no podía ser legal ese matrimonio. Entonces, cuando se retiran los ingleses, no les queda un mestizaje a los... Pensá Sudáfrica, no sé. No les queda una población que tenga sangre inglesa y sangre nativa. Es como que se retira el orden y ahí viene el desorden. Pero eso es exactamente lo que dicen ustedes. Esto que vos decís, Sofía, es muy interesante, pues yo lo pienso mucho desde que tengo hijos, lo pienso mucho en mis hijos. Es muy, muy loco, porque las culturas hasta hace muy poco entendían muy bien que en el matrimonio y en la familia se funden familias, pero se funden culturas y civilizaciones. La cristiandad siempre entendió eso, viste que siempre se arreglaban matrimonios entre reinos y qué sé yo, a veces no funcionaba, pero en general tenía una razón muy fuerte de ser, porque en mis hijos, yo eso lo repienso, sobre mis hijos tienen reclamos sobre mis hijos, tanto la familia mía como la de mi esposa, ¿me entendés? Claro. Mis hijos son tanto de una familia como de la otra. En mis hijos, estas dos familias están unidas, ¿entendés? Es muy, muy loco, es muy fuerte. Y bueno, en las colonias donde españolas y portuguesas, los portugueses no eran tanto, ¿no? Como los españoles, pero un poco más. Un poco más que los ingleses seguro, pero no eran muy fanáticos. No era tanto. Claro. Pero bueno, esto es increíble porque los ingleses se fueron y claro, no quedó ni el mestizaje, es muy loco eso. Es muy loco. Claro, y dio lugar también a las, pensá el caso Mandela, todas estas divisiones entre segregacionismo, como dicen ahora, y estas palabras que usan, la población blanca que no tenía nada que ver con la población negra, y obviamente empiezan a haber casos, como dicen ahora, racismo, y se pelean, y porque no hay un mestizaje, son dos culturas, hasta incluso el día de hoy,
no hay un mestizaje. Pocos también ese es el problema de todas las ex colonias de Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica. Siguen Claro. teniendo problemas de lucha entre negros y blancos, etcétera, porque quedó eso de base, porque justamente el puritanismo inglés es que la creencia de que Inglaterra es la raza superior, si querés, suena muy nazi esto, pero es más o menos es el mismo concepto de que Inglaterra es la raza superior que tienen que llevarle todo lo bueno a las razas inferiores. Eso lo ves Bueno, claramente en el puritanismo. Ellos. A los ¿Cómo, locals. cómo? A los locals. Sí, es Los gracioso, no sé si Tal conoces. Vos ubicás, ¿viste que los ingleses cuando hablan de la gente de algún lugar, zona, de algún lugar, hablan de esa forma, de locals? Y a mí siempre me chocó como que es una forma medio elegante de decir los negritos, ¿viste? ¿viste? Los No sé, nativos. los nativos, Los ¿viste? Es nativos. como... Es medio asqueroso, ¿viste? Y ellos lo tienen como muy incorporado y por ahí no lo dicen en ese tono ahora, pero para mí es como que los delata un poco cuando Sí. lo dicen de esa manera. A los franceses les pasa lo mismo. ¿Cómo? Yo trabajo con monjas francesas, dominicas, Sí, y un poco también la cultura de ellos es muy de mirar por encima, porque eso también viene de un imperialismo católico, si querés, pero también esta idea de que la raza europea era superior, entonces tenía que llevarle la civilización, y es como que el otro no es la mirada española de llevarle lo bueno y fusionarme con dos razas que se fusionan, es esta idea de que yo soy superior, te llevo a vos toda mi tecnología, mi evolución si querés, pero no me mezclo con vos, porque vos sos inferior, sos un ciudadano Claro. de segunda. Y un poco Inglaterra es así, un poco no, mucho, pero claro. es esta idea medio de, bueno, ustedes qué indígenas tan simpáticos, pero bueno, quédense de ese lado y nosotros de este lado. Claro. Che, esto que vos decías de esta superioridad étnica, Chesterton lo critica mucho porque yo te diría que hasta incluso antes de la Segunda Guerra, hay todas unas corrientes filosóficas que vienen más que nada de Alemania, toda esta construcción de la raza aria y qué sé yo, Sí. que viene más que nada pedaleado desde Alemania, en este intento de unificar a Alemania, porque Alemania no era un país hasta hace 150 años más o menos. Hasta el final del siglo XIX, en la Por eso, década de 1800. hasta Bismarck, no sé cuándo es, pero hasta, Hasta ¿no? Bismarck. Sí, Bueno, sí, Bismarck murió a principios del siglo XX. Sí, sí. claro, hay una forma de unificar de que tenían ellos de decir de la gran nación aria y qué sé yo, que era una especie de... Era para consolidar a Alemania, pero también tratando de legitimar un poco el expansionismo alemán. Claro. Era esta Sí, cosa sí, de la porque- raza aria. Y esos filósofos un poco era como que coqueteaban con los ingleses, con que en realidad los ingleses también eran arios y no sé qué. Los ingleses eso como que les gustaba y Chesterton lo criticaba mucho. Como toda esta teoría de esta raza aria, tipo súper evolucionada. como... Sí, pero además hasta como una construcción dialéctica, porque en realidad no existe, o sea, podés tratar de hacer trazos raciales adentro de Europa, pero era algo como muy cargado, no era Sí. una filogenética o algo más tipo científico. Tenía pretensiones de científico, pero era más una construcción social. Sí, es que vos nombrabas hace un rato el positivismo. Justamente el positivismo creo que era Lombroso, ya no me acuerdo el nombre, que se encargaba de analizar los cráneos, buscando en la anatomía diferentes defectos que podía tener, no sé, el que tenía el cráneo de tal manera iba a ser un asesino, el que tenía el cráneo de tal otra tenía tendencia a robar. O sea, es como Claro. definir razas con defectos. Y como Claro. que la raza superior ya se empieza a formar esta idea de una raza que es más evolucionada y que tiene que ayudar a las razas menos evolucionadas. Justamente todo el Darwin es un claro ejemplo de todo esto. O sea, Darwin Claro. es el padre de todo este evolucionismo y Spencer también. Esta idea Claro. de que las razas evolucionadas que van más adelante tienen que ayudar a las menos evolucionadas a subir, pero obviamente unas dominan a las otras. Es como que ellos justifican la dominación sobre otras colonias.
un poco Claro. el sistema filosófico, político, si querés, para justificar la conquista que ellos hacen sobre las colonias asiáticas, africanas, etcétera. Claro. Che, y qué, a ver, venimos de fines del siglo XIX, ¿no? Como el apogeo, si querés, del poder inglés, segunda revolución industrial, unos cambios demográficos súper fuertes, incluso adentro de Inglaterra, o especialmente dentro de Inglaterra, ¿no? Toda la revolución industrial con esto de el vaciamiento de los pueblos, de las zonas rurales, el crecimiento de las ciudades, del hacinamiento, del trabajo en industrias, todo lo que es Sí. lo que sería el panorama moderno, ¿no? De las ciudades. Que, o sea, es muy loco porque lo que yo veo es Chesterton critica muchas cosas a nivel filosófico y después a nivel sociedad que son un poco como incipientes hace 100 y pico de años o 100 años, Sí. pero que son súper aplicables a hoy, porque el fines del siglo XIX es muy cercano con hoy día. Por ahí parece que no, por los cambios tecnológicos, pero estamos hablando de Pero ayer, ¿no? Sí, 100 años, o sea, en la historia 100 años no son nada. No es nada. ¿Y cómo ves, qué podés decir de los cambios a nivel social? Porque Chesterton se mete mucho en eso. Mira, de hecho yo, uno de los libros que más leí es un compilado de, no sé si dice así, de notas periodísticas sobre la mujer y la familia, Sí. que me gusta mucho porque habla mucho de la familia y del ataque que hace la sociedad a la familia, etcétera. Porque él justo, como decís vos, toda la revolución industrial, especialmente la primera, que es la del mitad del siglo XVIII, y la también, hace este cambio demográfico increíble, porque toda la gente que vivía en el campo se queda sin medios, sin recursos, y tiene que ir a vivir a la ciudad en condiciones miserables. Y ahí nace, si querés, la masa obrera. Claro. Estoy usando un término medio marxista, pero bueno, para que se entienda, el campesino se convierte en obrero. Claro. Entonces, eso le cambia la vida a un montón de familias, porque todas las tradiciones, todas las costumbres, todo lo que la iglesia también preservaba, protegía a la familia, protegía a la mujer, a los niños, todo eso se destruye en cuestión de décadas. Claro. La gente pasa de ser un individuo, digamos, con personalidad, si querés, no sé cómo decirlo de manera correcta, me sale decir con derechos propios, pero no es exactamente lo que estoy pensando. No, por ahí al tener tradiciones tiene una identidad, tiene una historia, Claro. O sea, tiene contacto con su historia, con quién es, de dónde viene, ¿no? Como tiene raíces. Y la gente en la ciudad, este fenómeno del campesino en la ciudad, es alguien desarraigado, sin contacto con, digamos, está totalmente desconectado de todo, o sea, incluso de la religión, porque quedó trastocado, ¿no? Sí, es que queda desarraigado. La palabra esa que usás es tal cual. El campesino se transforma en décadas, ponele, en una o dos décadas, en una o dos generaciones ya los obreros ya no recuerdan su pasado campesino. Claro. Solamente recuerdan lo que están viviendo. Y pensá que es una sociedad, Dickens en sus libros lo trata muy bien, en Oliver Twist o en David Copperfield, retrata muy bien este tipo de sociedad donde el hombre es como un objeto productor. O sea, el hombre vale la medida que produce. Entonces, la persona que por enfermedad, por maternidad, por lo que sea, no puede producir, no sirve. O sea, vos quebraste la pata en el trabajo, qué lástima, anda a tu casa y curate como puedas. Nadie te va a asegurar, no tenés un seguro de trabajo, no tenés licencia de maternidad. Entonces la familia se queda destruida. Claro. Porque bueno, una objeción, ponele a eso, te pueden decir, bueno, pero hoy día sí lo tienen, y eso es producto de la modernidad, y la sociedad preindustrial tampoco tenía una cobertura médica o tecnológica para ese tipo de eventualidades. Lo que pasa, por ahí
quiero escuchar tu opinión, pero lo que yo respondería a eso es, ok, quizá no existía el avance técnico que se dio junto, porque no es tan fácil tampoco analizar todos estos fenómenos, ¿no? Se da todo junto. Claro. Sí. Pero lo que sí tenía la gente antes de ser desarraigada tenía una comunidad, tenía su familia, tenía una contención social y una pertenencia de grupo muy fuerte. O sea, entonces tu contención, si querés, te la daba tu familia, y tu familia no era la familia núcleo, era todo, tipo tus cuñados, tus tíos, tus abuelos, todo el mundo, ¿no? Como que era realmente un entramado social, que eso se pierde. Bueno, ganaste, si querés, técnicamente, que ahora la sociedad moderna te puede brindar otras cosas, pero ese entramado social se perdió. Totalmente, sí. Es que para mí, te digo, eso es un antecedente de lo que vivimos ahora. Porque quizás nosotros podemos decir, mira, justo le estaba dando este tema a mis alumnos, y yo les decía, bueno, a mí, si, por ejemplo, subiendo las escaleras del colegio, me caigo y me quiebro la pierna, yo sé que llaman a la ART y me cubre el seguro laboral. Genial. Eso te diría, sí, es un gran avance. Pero ¿cuál es el problema a mi modo de ver? Esto es una opinión particular. La sociedad te sigue impidiendo la idea de arraigo tradicional de familia, porque cada vez te pone como más palos en la rueda para que las familias se consoliden. Claro. Te doy un par de ejemplos. En general, hoy en día, muchas familias, el padre y la madre, tienen que salir a trabajar porque no alcanza un solo sueldo. Y la verdad es que en nuestro país, en vez de apoyar a las familias numerosas, yo tengo una familia de 7 hermanos, o sea, te lo puedo decir bien, soy la mayor de 7 hermanos, y la verdad es que nunca tuvimos apoyo. O sea, el Estado no te da nada, te da poco y nada, y no fomenta a las familias numerosas, que justamente son las que tienen como más arraigo, si querés, tradicional. Claro. Y después, por otra parte, el mismo Estado se encarga de destruir a la familia. Entonces vos decís, sí, tengo el avance tecnológico que me cubre la obra social. Genial, pero ponele en el censo que van a hacer dentro de un par de semanas, ya no se pregunta más a la gente si está casada, juntada, no se pregunta más el estado civil. Porque no importa. Eso significa, claro, porque, ¿sabes qué te preguntan? Tu género, ¿cómo te identificás? Es una pregunta que agregaron. Sí, en serio, lo escuchaba hoy en la radio. Ahora te agregaron todo un cuestionario de cómo te sentís vos, qué género te identificás, si sos fluido, si no sé qué, pero se sacó la pregunta del estado civil. O sea, no importa si sos viudo, casado, lo que sea. ¿Sabes qué es loco? El mundo moderno, la sociedad moderna, que tiene, si querés lo podés describir en algún sentido como una crisis de identidad muy fuerte, que hoy lo ves con todos estos grupos, viste, que se arman, como los políticos, los grupos desde tu identidad de género, de identidad sexual, de tu identidad de qué haces, porque en definitiva la sociedad moderna es una sociedad desarraigada, en el fondo es una sociedad desarraigada de Dios, pero bueno, y también humanamente es una sociedad desarraigada de sus tradiciones, de su contacto con la naturaleza, no solo con la naturaleza, los pajaritos y el pasto, ¿no? Con los ciclos de la vida, ¿no? Con la vida, la muerte, las cosechas, el invierno, como yo es algo que critico mucho, de que la gente nace y muere en una ciudad, a veces sin saber de qué lado sopla más fuerte el viento en tu ciudad, o cuál es el mes, no sé, en qué meses sopla de un lado o del otro, cuáles son los meses más fríos, más cálidos, cuál es la época para ciertas comidas, como que la ciudad te aliena en ese sentido, de una manera muy real, ¿no? Sí, es una vida muy artificial. Claro, entonces todo eso está sucediendo, se está gestando de manera muy agresiva, principalmente en Inglaterra, ¿no? Digamos, la cabeza de lanza de todos estos cambios, podemos decir que es Inglaterra, o en Europa también está sucediendo esto de manera fuerte. Mirá, yo te diría que las cabezas son Inglaterra y detrás de Inglaterra Alemania, justo las dos protestantes, o sea, es un dato no menor. Después Francia, estamos hablando de una Francia laicizada, con algo de catolicismo, pero bueno, más o menos. Y en general es una época de progreso de muchas potencias protestantes que se enfoca mucho en esta parte de la industrialización, de producir. Rusia, olvídate, Rusia estaba
muy, muy atrasada en ese sentido. Claro. Entonces la gente se enfoca mucho en esto, son las que van a progresar. En Estados Unidos obviamente también. Pero eso obviamente, como vos decías recién, eso también afecta a la gente, porque la gente empieza a vivir según los ciclos, la jornada laboral, ya no vive más según los ciclos de la naturaleza. Ponele, hoy en día es muy típico ver videos de, bueno, pero vos tenés que acomodarte el ciclo de tu cuerpo, no me acuerdo el nombre, circadiano o algo así, de que vos te despertás cuando sale el sol, te acostás cuando temprano. La gente, también, eso se va gestando a partir de ese momento. La gente vive de manera artificial, porque ya no la rige más en la naturaleza, el sol, la noche, las estaciones, sino que es todo, están todo el día encerrados en una fábrica con jornadas laborales de 18 horas, porque era lo típico, no bajaban de 18 horas, y toda la familia estaba en eso. Entonces Chesterton empieza a criticar, ya un poco más adelantado, principio del siglo XX, empieza justamente a criticar que aquellos que atacan la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen, decía Chesterton. Porque la familia queda destruida, la madre tiene que ir a trabajar, los hijos se crían en la calle, y la familia vive de manera artificial porque ya ni siquiera tiene idea de dónde vino, a dónde va, no tiene religión porque está todo muy vacío. Es un poco lo que hoy vivimos como las consecuencias de eso. Claro. Y él criticaba como que es una época de mucho, que se sigue hoy, ¿no? Como de mucho cuestionamiento, mucho revisionismo y mucho tirar abajo tradiciones y defensas y, digamos, cosas heredadas culturalmente de la gente mayor, ¿no? Como que las generaciones nuevas se van deshaciendo de tradiciones y de cuestiones culturales, reemplazándolas por modas, ¿no? En algún sentido. Y Chesterton critica esto, dice, estamos en esta moda de tirar abajo cercos y nadie se detiene a pensar, che, este cerco, ¿por qué está acá? O sea, por ahí está bien que lo tiremos abajo, pero pensá por qué está puesto este cerco acá, ¿no? Pensarlo, cercos morales, cercos culturales, digamos, límites, autolimitaciones, que pueden ser cosas humanas, sociales, que se pueden cambiar y no pasa nada, o cosas importantes, como esto de la familia, el rol de la religión, de todo, ¿no? Y lo otro que él critica mucho, esto que vos decías de hace un rato, de que el hombre se entiende como una unidad productiva, ¿no? Que lo productivo que sos es tu valor en la sociedad. Claro. Y en esta época se da mucho, hay, en un momento, no me acuerdo, pero creo que en 1910, por ahí, o a principios de 1900, hubo un intento de los gobernantes de clausurar los pubs, los bares. No son bares, los pubs. Son otra cosa, pero bueno. La ley seca, ¿te referís? Algo parecido a la ley seca, porque la ley seca es de Estados Unidos, esto fue en Inglaterra, un intento por clausurar los lugares donde la gente en la ciudad se iba a tomar algo, a dispersarse, a charlar, lugares de encuentro social, ¿no? Porque las fábricas, las empresas decían que la gente perdía mucho tiempo tomando y eso los hacía viciosos y perdían el tiempo haciendo nada y charlando y qué sé yo. Y eso nos critica mucho como el hombre libre va a elegir, digamos, la persona libre elige este tipo de cosas, elige pasar tiempo con amigos, charlar, tomar algo, y solo un esclavista quiere sacarle eso a la persona ¿para qué? Para que trabaje más. Tal cual. Sí, es una unidad productiva. Es brutal, sí. Es una mirada muy materialista y terrible del hombre, porque le está sacando tiempo con su familia, tiempo con sus amigos. O sea, el momento que el ocio, en el buen sentido, como decían los griegos, el momento de contemplación, de reflexión, se lo estás quitando. O sea, estás anulando lo que nos hace propiamente humanos para convertirse en un animal productivo. Que de hecho, eso es lo que Marx se queja en sus libros, lo que pasa que él después es una interpretación que se va para cualquier lado, pero las quejas de Marx originales tienen cierta razón, porque él se queja justamente de esto. Después, bueno, cualquier cosa, pero te quiero decir... Él sigue, él se queda en ese
plano de análisis y no sale, Sí. ¿no? Y de hecho No lo sale. refuerza. Hasta lo Claro, refuerza. o sea, él criticando una situación es como que termina empeorándola más, porque Claro. después el comunismo te va a demostrar que es lo más materialista y deshumanizante que hay. Pero es eso, o sea, los patrones querían que los obreros trabajaran lo más posible y aquel obrero que no podía trabajar por H o por B, listo, no cobras el jornal del día. No me Bueno, importa si lo necesitas o qué. el correlato a todas estas cosas negativas es una acumulación de poder en la sociedad occidental y industrializada nunca antes visto, ¿no? Por eso es tan Sí. difícil para muchos hacer como una crítica a todo esto que pasa, porque te dicen que vos querés volver a la Edad Media y morirte de tuberculosis y tener 7 hijos y que se te mueran 5, como si el paquete, el trato es dejar todo lo que te hace humano en pos de tener un plan dental, ¿me entendés? Claro. Que es ridículo, pero a mucha gente le cuesta mucho separar el avance científico de todas estas cuestiones que vienen a la par, ¿no? O sea, la historia humana es sucia, es fea, es complicada, es convulsa, no es fácil separar todos estos fenómenos que se dan a la vez, ¿no? Sí, sí, Esta totalmente. acumulación de poder es real, toda la revolución científica, los descubrimientos de estos últimos 150 años es fenomenal, o sea, es increíble. Entonces, Sí, los avances son increíbles. entonces, bueno, están como sobre esta vela, ¿no? Que es el positivismo, bueno, es una cosa que Chesterton critica mucho. Y cuando viene la guerra, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial, que era la guerra con la que se iban a acabar todas las guerras, ¿no? Sí, la gran desilusión. Claro, pasan a un pesimismo, pero atroz, o sea, sin escalas, ¿no? Como que la literatura es impresionante. Contame un poco cómo se da eso, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo estudiaste? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo lo interpretás? Mirá, bueno, como vos decís, la Primera Guerra desata un pesimismo, una depresión mundial increíble, porque ya veníamos del tema del Titanic, que fue un golpe grande, digamos, ese golpe a la tecnología y al progreso indefinido, y después a los 10 años viene la Primera Guerra Mundial, que justamente lo terrible de la Primera Guerra Mundial es que la misma tecnología que el hombre amaba y que era como su dios, se vuelve en contra del hombre, porque tenemos el gas mostaza, las bombas, las ametralladoras, no soy experta en historia militar, pero toda esa tecnología se vuelve en contra del hombre. Entonces, obviamente, es años terribles donde se deshumaniza mucho, porque pensá que las batallas de la Primera Guerra Mundial son batallas muy sangrientas, donde hay batallas que tardan 8 meses, son batallas al estilo medieval que podían tardar un par de días máximo y ya está. Es una guerra muy difícil porque es una guerra muy trabada, ¿no? Bueno, dicen que fue una guerra muy de posiciones, como muy las trincheras, ¿no? Como fenómeno. Exactamente. Es ya en 1900, la guerra empieza en el 14, mitad del 14. En 1915 ya se fijan las trincheras. Y las trincheras, la guerra va a ser una guerra muy, como decís vos, de posiciones. O sea, una guerra donde la idea es ganar metros al enemigo. Pero esos metros, ponele 50 metros, significaba la muerte de miles de personas. Claro. Entonces vos decís, para ganar 50 metros tengo que matar a 50.000 soldados, ponele, por cierto un número, y que además van a morir en condiciones espantosas, porque si no se mueren en la guerra con un bayonetazo, se mueren por una infección en las trincheras o comiendo ratas en las trincheras. O sea, es una guerra muy, muy terrible, es terrible realmente, y lo que te decía es que deja muchos traumas en la gente a nivel psicológico, y también le deja este pesimismo que en la década del 20, cuando la guerra termine, entre la Primera y la Segunda Guerra, el periodo entre guerras, va a ser justo la locura de los locos años 20. O sea, la gente, en vez de volcarse a la religión y decir, bueno, vamos a volver a la Europa cristiana que éramos, no, se vuelca a la vida loca, a la bebida, a bailar, como diciendo, no nos vamos a morir, pasémosla bien. Y bueno, después viene la Segunda Guerra Mundial, que te la regalo, mucho peor.
Claro, Chesterton no llega a la Segunda Guerra, pero bueno, todo esto que estamos charlando, todo ese fenómeno, y como fenómeno posguerra, histórico, suceden muchas cosas, ¿no? El colapso de la Rusia imperial, la aparición del comunismo, ¿no? El fenómeno de los fascismos, ¿no? Esto que vos decías, no volvieron a Dios y se encontraron un Dios nuevo, que es la idolatría al Estado, al hombre fuerte, al Estado, como que en algún sentido se refuerza lo anterior, pero ahora ya es con una visión más oscura, ¿no? Ya no es el progreso nos va a salvar a todos. Claro, sí, mirá, el tema de la Primera Guerra Mundial es que es la destrucción de todos los imperios católicos que quedaban. El imperio, si querés, no católicos romanos, el imperio austríaco sí era católico romano, pero después tenías el imperio alemán, que era protestante, y el imperio ruso, que era ortodoxo. En cierta manera, si querés, tienen una base de cristianismo. Vamos a resumir. Entonces, es que Alemania es muy loco, yo se lo aprendí hace poco. La población alemana no es toda protestante. O sea, los que tomaron el poder, como Bismarck, eran protestantes y aseguraron el poder de los protestantes, pero todo el sur de Alemania es católico, eso es muy loco. Sí. La zona de Baviera, perdón, es católica, sí, tiene un componente católico muy fuerte. De hecho, cuando venga Hitler, la persecución a los católicos va a ser muy importante. Persecuciones que va a hacer el Estado alemán. Pero te digo, un poco también es esta, la caída de los imperios católicos, la disgregación en montones de repúblicas de lo que eran esos imperios, y también la caída del zarismo, que da lugar al comunismo ruso tan sádico, terrible, como va a ser el gobierno de Lenin, después de Stalin. Entonces es un mundo cristiano que ya se ha como roto, si querés, y que está justamente la gente, en vez de volver a las tradiciones, está poniendo sus esperanzas en el endiosamiento de una persona, como puede ser Hitler, o del Estado, de la ideología de que el Estado es lo que hay que adorar, o que la raza es lo mejor y que es lo que hay que adorar. Cambian como es como que cambian ¿cómo decirte? El foco de su amor y de su adoración, lo ponen en objetos equivocados. Lo mismo pasa con el fascismo. Y ojo, esto no es solamente de los totalitarismos, como dicen ahora. En otros lugares pasa lo mismo. En Estados Unidos se podrán hacer muy antinazis, pero eso es dólar al capitalismo. O sea que no es algo propio solamente de Hitler y de Mussolini. Todos los estados propios, eran muy pocos los estados que pudiera decir, bueno, son verdaderamente católicos, como podía ser Portugal después de la Virgen de Fátima, España, hasta por ahí nomás, hasta la Guerra Civil. Sí, Polonia, sí. Claro, o sea, era un endiosamiento de diferentes cosas. ¿Cómo ves, a ver, qué cosas te llamaron a vos la atención estudiando un poco esta época histórica, ¿no? De decir, esto de esta época, a ver, ¿qué es lo que noto yo? Cuando Chesterton critica, por lo general critica a las élites, porque las que vienen con todas estas pavadas revolucionarias, si querés, respecto de lo antiguo, socialmente, religiosamente, el cientificismo, qué sé yo, son las élites, ¿no? Son modas en la casta gobernante, no tanto en el pueblo. A mí me sorprendió mucho descubrir que la crítica que le hace Chesterton a las universidades, a las élites y qué sé yo, hoy es cultura, pues muy loco, ¿no? Como que, por eso siempre me llama la atención de Chesterton que las críticas que él hace hoy calzan como anillo al dedo, porque muchas de esas cosas se siguen desarrollando y seguimos con toda lógica, pero uno a veces piensa que no, seguimos en la misma historia, ¿no? Seguimos en el mismo... ¿Qué es lo que a vos te llama la atención de esa época? Decís, seguimos en la misma, como todavía, porque por él el comunismo, por ahí vos decís, bueno, desapareció, o no sé, el nazismo desapareció, entonces estamos en otro mundo, pero si analizás un poco de fondo decís, no, estamos en la misma, como seguimos en la misma historia. Sí, o te diría incluso peor. Mira, hay algo que es de toda la historia, es real, que la sociedad es jerárquica. Y en las sociedades jerárquicas, en general, la base, digamos, la gran mayoría, suele seguir los ejemplos
de la clase social más alta. O sea, no Claro. es una cuestión discriminatoria, si querés, sino en general la gente se fija mucho en lo que hace la aristocracia, la nobleza, etcétera. Entonces, Claro. mientras la sociedad era católica, estamos hablando de Edad Media, Edad Moderna, siglo XVI, etcétera, mientras la sociedad, la aristocracia daba ejemplo, la sociedad seguía el ejemplo, o sea, tendía hacia el bien. Obviamente sí, siempre había nobles que hacían Con sus cualquier matices. cosa, ¿no es? Sí, obvio. Claro, no es cuestión de endiosar nada. El tema es que a partir, digamos, del mundo más moderno, siglo XIX-XX, la sociedad, la clase social alta empieza a dar mal ejemplo, empieza a decaer. Y eso lo vamos a ver cada vez más, hasta incluso el día de hoy, donde justamente la gente con más dinero, más poder, más estatus social, es la que da el peor ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si se pudre la cabeza, digamos, se pudre todo el cuerpo, porque la gente sigue en general ese ejemplo, y yo creo que Chesterton en eso era como que tuvo una visión de apuntar a dónde estaba realmente el problema, porque ya había ya había una corrupción dentro de las clases altas inglesas, y eso a la larga se iba a terminar, aunque ellos pusieran toda una visión de perfección. Vos pensar la realeza inglesa. La realeza inglesa no concebía el tema del divorcio, hasta que los hijos de la reina, que ponían esa carátula de perfección, de familias divinas, con Lady Di, no sé qué, se empiezan a romper todos y a divorciar, y ahí la realeza inglesa, que es tan formal y tan careta, asume el tema del divorcio. Obviamente la sociedad de abajo se va a pudrir, porque para ellos, quieran o no, la realeza sigue siendo la nación. Claro. Las clases sociales, la nobleza, la aristocracia sigue siendo el representante de la nación. Acá nos pasa con, no sé si querés, horrible, pero Tinelli, no te voy a decir que es un ser asqueroso, pero mucha gente lo sigue y lo escucha a él. Y obviamente, si Tinelli diera buen ejemplo, mucha gente sería mejor. Pero justamente es como que ellos buscan corromper al pueblo. No sé, es distinto a lo que era esa época, en cierta manera, pero yo creo que ahora está siendo cada vez peor. Es la corrupción para dominar. Se acentuó todos estos fenómenos históricos que vemos fines del siglo XIX, principio del XX, siguen transcurriendo, ¿no? Eso es muy loco. Che, vuelvo un poquito al principio. Me quedé pensando en algo que decía Chesterton, esto para ahí en defensa del inglés, ¿no? Porque también es válido, es justo distinguir entre el pueblo inglés y digamos, el gobierno inglés o la aristocracia inglesa, ¿no? No es lo mismo. Por lo general, Chesterton era muy bravo y muy ácido con sus gobernantes y con sus políticos y con los empresarios, y él tenía como un aprecio muy grande por el pueblo, por el hombre común, ¿no? Que es un trend, no sé si te gusta Tolkien, pero es un trend que Tolkien toma mucho. Los hobbits, ¿no? Es como el inglés promedio sigue siendo un tipo, medianamente un tipo decente, ¿no? Como la simplicidad. La simplicidad. Chesterton decía que un poco este fanatismo por el imperio y por gobernar y como toda esta exaltación del poder que hacían los ingleses de tener conquistado todo el mundo y tener colonias, era, en definitiva, era porque los ingleses son unos románticos. Dice, porque no es tanto la dominación, sino porque creen que realmente que el pasto es más verde en otros lados, ¿no? Es como que se hacen los superiores. Él critica, ¿no? Dice, no es tanto, la fachada es que es un tema de poder, pero en definitiva el inglés es un romántico, porque él cree realmente que los pájaros y el pasto es más verde en otros lados. Por eso sale, el inglés es bastante errante, ¿no? Como, siempre me chocó mucho eso, porque digo, por ahí uno critica mucho al inglés, qué sé yo, a todo esto que venimos charlando. Y bueno, hay otros fenómenos abajo de la superficie que también habla por ahí un poco de la nobleza, si querés, del inglés común, ¿no? Sí. Es que mira, yo te digo, bueno, mi papá, además de productor, es profesor de inglés y de literatura inglesa. Entonces, imagínate que yo me he criado
escuchando hablar de todo esto. Y yo Claro. realmente tengo una admiración enorme por la cultura inglesa, porque yo lo remito a la iglesia, a Inglaterra católica. Claro. Porque en general la visión que nosotros tenemos de los ingleses es el inglés imperialista protestante. Y más Claro. después de lo de Malvinas, olvídate. Pero yo creo que hay que rascar ahí y ver realmente lo que era el hombre inglés común. La cultura inglesa, que no es mala para nada, y que yo creo que obviamente Chesterton estaría orgulloso de su país porque tiene una cultura increíble. Y él buscaba justamente, según lo que entiendo vos me decís, la simplicidad, que es como que separar un poco toda esta parte politiquera, si querés, y Claro. enfocarse realmente en las raíces. Viste que nosotros hemos tenido contacto con gente descendiente de ingleses y te generan esta cosa de que los querés y a la vez no los entendés, viste, como que Claro. es Sí. esto mismo, viste, de que son un amor, son gente muy interesante, a la vez son gente que siempre te está marcando que vos no sos ellos, ¿me entendés? Como que Sí, olvidate. de una manera muy, si querés, amable, a veces no, pero siempre te están marcando una diferencia, pero siempre es gente como re interesante y bueno, Simple, ¿no? También. ¿cómo? Simple, o sea no simple en cuanto a la complejidad humana, sino como a los gustos, a las actividades, ¿no? Como, no sé. Sí, por ahí siempre... los que nos tocó conocer a nosotros, como Sí, gente justo más de la eso. antigua guardia, sí, como más gente de la Claro. vieja guardia, y tienen un poquito esto que para él, a lo que hace alusión Chesterton, ¿no? El romanticismo. Este romanticismo, Sí, y que de hecho Inglaterra, evidentemente, bueno, otro fenómeno muy loco de Inglaterra que no lo hablamos es que se permitió que el catolicismo volvió a ser permitido y hubo una recatolización de cierta parte de Inglaterra que tiene su correlato hoy día. Digamos, estamos viviendo en un mundo dominado por el habla inglesa y por los sajón todavía. Sí. Bueno, que ha tenido su pata buena, si querés, a todo esto. Es que todos estos autores que hablamos, Chesterton, Tolkien, Lewis, muchos conversos, han tenido un alcance y una difusión muy grande en el mundo, justamente por ser ingleses, y estamos aportando desde su ser inglés y también desde este lugar de poder que, bueno, en el que están históricamente, ¿no? Es muy interesante eso también. Sí, es que yo te digo, los ingleses son, cuando se convierten son católicos realmente potentes, no sé cómo decirlo, pero Claro. Esa oleada de conversión que vos decís, yo también la estaba pensando hoy cuando hacía un apunte y pensaba que cuando fue todo el tema quizás del Concilio Vaticano II, Inglaterra también fue una de las que salió a decir que ciertas cosas no se podían tocar. De hecho, claro, una de mis autoras favoritas es Agatha Christie, y Agatha Christie fue una de las que firmó una carta para que les permitieran rezar la misa de rito, digamos, tridentino, sí, y no les impusieran la misa, digamos, posconciliar. O sea, a lo que voy, ellos han tenido una oleada de conversión y de sostener mucho sus tradiciones. claro. Que realmente cuando se convierten es como que lo hacen al 100% y son muy apasionados. Entonces, es como decir, son muy románticos en el fondo. Parecen muy pragmáticos, muy fríos, pero rascas un poquito y tienen su... Son unos tiernizoles. Sí. Lo que pasa es que, a ver, el tema de mirarte por encima, los ingleses solamente, si querés, tienen una cierta admiración por los franceses. Si querés, es como, somos enemigos, los respetamos. El resto del mundo, olvídate. Y claro, nosotros los americanos menos. Acá claro, vienen y se imaginan un indio con boleadoras en el aeropuerto, ¿viste? Se imaginan. Pero esto te lo digo bromeando, pero me ha pasado. Chicas que venían, yo viste que trabajo acá en un colegio y mandaban a veces chicas de la congregación de Estados Unidos y preguntaban si acá había luz eléctrica. O sea, te juro. Claro. No viste una sola foto de lo que es Argentina, se imaginan que bajan y hay palmeras con cocos, ¿viste? Claro. Sí, evidentemente viven en un rulo, o sea, como que no les importa mucho lo que pasa afuera. Claro.
Y otra cosa muy interesante es este estereotipo del inglés. A ver, ¿cuál es la de Julio Verne? Viste, como el inglés frío, viste, desapasionado, Sí. como viste, del tipo que recorre el mundo por una apuesta y tipo es un gentleman que nunca Sí. nunca pierde la compostura, viste, como muy, muy inglés, viste. Sí. Y Chesterton criticaba, decía, eso es una construcción moderna que no tiene nada que ver con el inglés histórico. Shakespeare es fascinante y mueve corazones, las historias que Romeo y él Julieta. escribió. Claro, Sí. porque Shakespeare era un inglés y era apasionado, y el inglés siempre se entendió como una persona muy apasionada, que escribía poesía, novelas, cantaba, hacía música, salía a conquistar el mundo, ¿entendés? Y como que un poco Claro, el inglés moderno es un poco una construcción, hasta es medio ajeno para el inglés, como Chesterton. Por eso Chesterton está tan peleado, porque dice, esto que nos está pasando no somos nosotros, ¿no? Como no se condice con nuestra tradición, con lo que fuimos siempre. Claro, sí, es que también un poco son los estereotipos que la gente se hace sobre una nación. Se imagina un inglés y se le imagina todo frío, formal. No sé, te imaginas un francés todo romántico, no sé, un argentino, las familias latinas, viste, que parece que gritan todo el tiempo. Son como Sí. estereotipos que la gente se hace, y sí, evidentemente no responde a lo que es la esencia misma de los ingleses, porque si querés buscar poesía romántica, agarrá un tomo de románticos ingleses, tenés la mejor poesía del mundo, porque evidentemente eso no es la esencia, es una imagen que se crea también, un estereotipo. Claro. Che, Sofi, está buenísimo todo esto. No te quiero robar más tiempo, porque la verdad es que... Por favor. pero me encantaría que le retomemos, porque todo esto yo le podría meter 4 horas, pero mi esposa me va a matar. Y además hay que editar todo esto que lleva su tiempo. Y no quiero abusar de la buena onda, pero te vamos a volver a escribir para hablar de otro tema, porque a mí la historia me copa y me pareciste súper copada. Súper copada. No, me encantaría, chicos. Cuando ustedes quieran, coordinamos y nos volvemos a reunir de lo que ustedes quieran. O sea, Dale. ahí buscamos el tema que ustedes quieran. Escúchame, para nuestro... Historia moderna, ¿no? O sea, yo leí por ahí que eras más especialista en lo que es historia moderna. Mirá, sí, yo me voy a especializar en historia moderna, que sería siglo XVI al XVIII, pero a mí me gusta desde la Edad Media hasta la actualidad. Yo lo que realmente no sé casi nada es historia antigua. Ahí ya no estoy fuera de mi zona de confort, si querés. Claro. Pero todo lo que sea historia contemporánea me fascina, así que justamente esta época me encanta. Si me hubieras dicho analizar un historiador romano, quizás te decía que no. Pero Claro. toda esta época me gusta, así que lo que ustedes quieran tratar, no hay ningún problema. Total, Chesterton es muy variable, o sea, se puede estudiar miles de cosas. Y podemos incluso, nosotros no solo hablamos de Chesterton, sino que podemos analizar cosas modernas, podemos hablar de lo que está pasando hoy como, no sé, contexto moderno, ¿no? De todas estas bolonquis que hay ahora en Europa y qué sé yo. Sería muy interesante hablar, ¿no? De post Segunda Guerra Mundial, el mundo y qué sé yo. Lo que vos quieras, la verdad. Sí, lo que ustedes quieran. Sí. Yo me amoldo, no hay problema. Dale, a fondo. Bueno. Che, Sofía, muchísimas gracias. Gracias. Abrazo y nada. Espectacular todo. Gracias, y gracias, Belu. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chicos.